Vamos empezando, vamos dándole la bienvenida. Son las 8 en punto, 8 y un minuto. A los que vayan entrando, gracias a todos por el cumplimiento, por esa disposición de corazón para que hoy el Señor hable a nuestros corazones y nos traiga una palabra que nos reconforte, que nos instruya, que nos exhorte, que nos enseñe, ¿no? Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a darle las gracias por la vida, aún porque nos ha protegido y guardado en tiempos tan complicados como los que vivimos. Y orar sobre todo para que en este tiempo sea el Espíritu Santo el que nos dirija, el que nos guíe, el que nos muestre, el que nos instruya, que sea su presencia en cada uno de nosotros y sobre nosotros, que sea este tiempo cubierto por la presencia del precioso Espíritu Santo de Dios. Señor, te damos gracias por esta noche especial, gracias a cada persona que ha dispuesto en su corazón el encontrarnos hoy en el estudio bíblico y ser bendecidos, Señor, con tu palabra. Permite que este tiempo tenga tu cobertura, la cobertura de tu precioso Espíritu Santo, que seamos nosotros menguando, que seamos nosotros abriendo nuestra boca y tu Espíritu llenándola, y que seas tú creciendo, Señor, en cada momento, este tiempo y en nuestras vidas. Quedamos en tu presencia, oramos por un tiempo bendecido, guardado por y para ti, y declaramos gran bendición por la enseñanza que tú tienes para nosotros el día de hoy. Quedamos en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, gracias a todos por estar cumplidos en nuestra cita de los viernes para nuestro estudio bíblico. Hoy vamos a empezar algo diferente. Ya hemos compartido esos grandes poderes que están en la palabra, hemos venido entendiendo, pero desde hace rato el Señor ha puesto como en mi corazón algo que aprendamos que es de pronto básico, que es necesario que lo tengamos claro. Una de las expresiones que más escuchamos nosotros y aún nosotros repetimos es que nuestra iglesia es una iglesia de doctrina sana. O qué bueno asistir a una iglesia de doctrina sana. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es una doctrina sana? Y quiero que revisemos a partir de esta clase de estudio bíblico lo que se trata en una clase de doctrina. Entonces, para ello tal vez tendríamos que empezar a buscar la definición de doctrina. Sí, y la definición de doctrina a la luz de la palabra se refiere a la recolección y presentación sistemática de los hechos relacionados con cualquier gran conjunto de verdades. Entonces, de acuerdo a esta definición, es información lo que estamos manejando en la doctrina, recolección y presentación sistemática de los hechos relacionados con cualquier conjunto de verdades. Entonces, información referida básicamente a las verdades que están en la palabra de Dios. Por eso cuando hablamos de una iglesia de doctrina sana, estamos nosotros hablando de una iglesia en donde se presente la palabra de Dios como un conjunto de verdades. Aquí es donde nosotros tenemos que mirar por qué el interés del Señor en que nosotros seamos instruidos respecto a la doctrina. Vamos a ver más adelante
que todo en la palabra de Dios tiene una doctrina. Y esa doctrina es ese conjunto de verdades que nosotros debemos empezar a compartir. Y lo primero es que la doctrina, o sea, ese conjunto de verdades que se van a presentar, a recoger y a enseñar de manera sistemática, ese conjunto de verdades nos va a mostrar a nosotros con detalles cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Por eso tendremos que entender la doctrina de la Trinidad, tendríamos que entender la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación, la doctrina de la Iglesia y aún la doctrina de la Biblia. Todo eso lo encontramos nosotros en la palabra de Dios. Hay doctrina de la profecía, por eso con esa presentación y recolección de datos de manera sistemática encontramos iglesias que hablan de la profecía de una manera e iglesias que hablan de la profecía de otra manera. ¿Por qué? Porque algunas están basadas en la palabra y otros efectivamente no están basados en la palabra. Dentro de toda esta información, aún podríamos revisar que hay una doctrina de Satanás. ¿Cuál es la verdad de Satanás? ¿Cuál es la verdad bíblica? ¿Cuál es la presentación sistemática y la recolección de hechos relacionados con el conjunto de verdades que nosotros vamos a compartir? De ahí la importancia de la doctrina. Entonces, ¿por qué o cómo la palabra más bien se refiere a que nosotros conozcamos ese conjunto de verdades? Y dice la palabra de Dios, por ejemplo, en cuanto a la historia de Israel, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Fíjense que la palabra en 1 Corintios 10:1 nos dice, no quiero que ignoréis, algo que se refiere a la historia de Israel. En Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí estamos hablando que el Señor no quiere que ignoremos lo que Él en su palabra nos enseña respecto a la restauración del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí nos está hablando que no quiere el Señor que nosotros ignoremos esa existencia de dones espirituales. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Estamos hablando aquí de pronto de la doctrina del arrebatamiento. En cuanto a la destrucción de la tierra, dice la palabra de Dios, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo están deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso está en 2 de Pedro 3, 8 y 10. Fíjense cómo la palabra de Dios simplemente nos dice a nosotros, no ignoren todas esas verdades que están en la palabra. Y nosotros a lo largo de nuestra caminar cristiano, nos hemos llenado de información. Y esa información es la que está sustentando nuestra doctrina. ¿Hasta dónde la información que tenemos constituye falsa doctrina? ¿O hasta dónde constituye una doctrina verdadera, una doctrina idónea a la luz de la palabra de Dios? Dice la palabra en 2 de Timoteo 2:15. Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y tal vez este versículo es el que nos ayudaría a nosotros más a plantear la necesidad de conocer la verdadera doctrina en la palabra de Dios. Procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobado como obreros, como siervos, que no tenemos de qué avergonzarse porque usamos bien la palabra de verdad. Para que usted y yo utilicemos bien la palabra de verdad, necesitamos conocer la doctrina de la Biblia. La doctrina de la Trinidad, la doctrina de Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Necesitamos efectivamente tener conocimiento, certeza y seguridad de que lo que nosotros estamos predicando está conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos debemos presentar de manera diligente como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, porque usamos bien la palabra de verdad. Con esta introducción, quiero que nos adentremos a efectivamente a estudiar la doctrina que está en la palabra de Dios. Y para hoy, para empezar con esa doctrina, vamos a empezar tal vez con algo que a la luz de la palabra misma es ignorado en muchas ocasiones y no se le da la importancia, la relevancia que debe tener, como es la doctrina del Espíritu Santo de Dios. Fíjense, y decía ahorita que en la misma palabra se establece como que de una manera especial esa ignorancia que tenemos nosotros de quién es el Espíritu Santo de Dios. Le damos toda la importancia a Dios Padre, le damos toda la importancia al Señor Jesucristo, Dios Hijo, pero a veces nos quedamos cortos en el Dios Espíritu Santo de Dios. Fíjense cómo el mismo apóstol Pablo, cuando se dirige a algunos miembros, por decirlo así, de la iglesia de Éfeso, que no eran miembros, sino que eran discípulos de Juan el Bautista, acerca de la doctrina del Espíritu Santo, él obtiene una respuesta que yo creo que lo escandalizó a él, pero yo creo que también entristeció al Padre y al Hijo. Porque cuando se le pregunta, y lo vemos en Hechos, y acompáñenme allí a Hechos 19:2, dice la palabra de Dios. Hechos 19, versículo 2. Vamos a mirarlo desde el 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Por eso decíamos que aquí dice la palabra de Dios, hallando ciertos discípulos, realmente deberían ser algunos seguidores de Juan el Bautista o discípulos de Juan el Bautista, porque les pregunta respecto al Espíritu Santo y dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿El bautismo de Juan cuál era? El bautismo de Juan era el bautismo en agua. Entonces, encontramos aquí una revelación grande, y es algo que aún tenemos nosotros vigente en esta época, y es la falta de cuidado que la falta de cuidado más bien que hay en nuestras vidas hacia el Espíritu Santo de Dios. Fíjense que Pablo, yo creo que en esta expresión estaba sorprendido. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Porque Pablo sabía lo que era el Espíritu Santo de Dios,
y estaba diciéndoles a ellos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y tal vez es una pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros. Cuando creímos, ¿recibimos el Espíritu Santo? Y de pronto todos diremos, con el bagaje que podemos tener en la palabra, podríamos decir, sí, sí le recibimos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios y entonces sí le recibimos. Pero si usted le recibió, usted sabe quién es el Espíritu Santo de Dios. Efectivamente, usted tiene conocimiento de quién es el Espíritu Santo de Dios. Para la doctrina del Espíritu Santo que vamos a revisar, vamos a empezar por entender quién es el Espíritu Santo de Dios. La personalidad del Espíritu Santo de Dios. Y con esto quiero decir que el Espíritu Santo de Dios, al igual que Dios Padre y al igual que Dios Hijo, que el Señor Jesucristo, es una persona. Es lo primero que tendría que decirle. Y por lo tanto, como persona que es, tiene todos los elementos propios de una personalidad, pero una personalidad divina. Porque así como tenemos Dios Padre, Dios Hijo, tenemos Dios Espíritu Santo. Entonces, lo primero, el Espíritu Santo es una persona y podemos hablar de una divinidad de esta persona. Y como es una persona con una divinidad, tiene unos elementos que le atañen a su personalidad. Lo primero, tiene mente. El Espíritu Santo de Dios tiene mente. Acompáñenme a Romanos, capítulo 8, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, 8:27, no 11, discúlpenme, 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando nosotros vemos esta porción de la palabra donde dice, más el que escudriña los corazones, el que escudriña los corazones, ¿quién es? Ese primer él, ¿quién es? Ese primer él es el Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo. Más el que escudriña los corazones, ¿sí? Ese primer él es el Señor, el Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo. En el versículo 34, ahí adelantico, de Romanos 8, dice la palabra de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios Padre, el que también intercede por nosotros. Entonces estamos viendo en esta porción de la palabra que está hablando del Señor Jesucristo y está hablando del Espíritu Santo de Dios que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Una primera conclusión que podríamos sacar de este versículo es que como creyentes nosotros siempre hemos hablado que el único intercesor entre nosotros y Dios Padre es el Señor Jesucristo. Pero a la luz de la palabra de Dios, el Espíritu Santo también tiene un ministerio de intercesor, así como lo tiene el Señor Jesucristo. Y esto es lo primero novedoso que podríamos aprender hoy, que también el Espíritu Santo intercede por nosotros. Más adelante vamos a encontrar una porción de la palabra que dice que con gemidos indecibles, ¿sí? Entonces empezamos a encontrar que el Espíritu Santo de Dios es más de lo que nosotros eventualmente tenemos conocimiento. Segundo, escudriña la mente humana. En 1 Corintios 2:10, acompáñenme allí un segundito, dice la palabra de Dios. 1 Corintios 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En el versículo
9, ahí mismo en 1 Corintios 2, versículo 9, dice la palabra de Dios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí no solamente vemos que el Espíritu Santo de Dios escudriña nuestros corazones, nuestra mente, sino que el Espíritu Santo de Dios nos está dando a conocer, dice la palabra de Dios, nos revela más bien a nosotros por el Espíritu, nos revela cosas que ojo no vio, cosas que no que oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Quien revela esas cosas es el Espíritu Santo de Dios. Porque fíjense que en el versículo 9 de 1 Corintios 2 dice, como está escrito, como está escrito está haciendo referencia a una porción que está en Isaías 64:4. Y dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, lo que no hemos visto, lo que no hemos oído, lo que no ha subido al corazón del hombre, Dios las preparó para los que le aman. Pero eso no quedó allá como escondido, porque dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo de Dios, quien dice aquí, porque el Espíritu todo lo escudriña, quien escudriña nuestros corazones, quien escudriña nuestras mentes, también nos está revelando lo que Dios Padre ya tiene para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Esto hace parte de esa personalidad del Espíritu Santo de Dios. También, como parte de su personalidad, vemos que el Espíritu Santo de Dios tiene voluntad. ¿Qué significa? ¿Qué significa? No, ¿dónde está? Perdón. En 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se acuerdan de esta porción de la palabra que se refiere a los dones espirituales que el Espíritu Santo imparte a los creyentes según como dice la palabra de Dios, como Él quiere? O sea que tiene voluntad. El Espíritu Santo de Dios está aquí diciendo, yo quiero darte este don, este otro don, y está hablando de los dones del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Él tiene voluntad porque es como Él quiere darnos a nosotros esos dones espirituales. Otra característica de la personalidad del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo prohíbe. Vamos a Hechos 16, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Si nos conectamos con la doctrina del Espíritu Santo de Dios, si entendemos lo que es el Espíritu Santo de Dios, o más bien, si entendemos los elementos de esa personalidad del Espíritu Santo de Dios, y usted está constantemente en oración y está constantemente vivificando ese espíritu que hay en nosotros, que dice la palabra de Dios, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, es el Espíritu Santo de Dios. Si usted está en ese contacto, usted puede entender que el Espíritu Santo de Dios está diciéndole, por ahí no es. Podríamos decir, esa es una prohibición del Espíritu Santo de Dios, no lo hagas. Aquí en la palabra nos da el ejemplo de cómo el Espíritu Santo fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Sí? No le permitió, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Si dejamos que nuestra vida sea gobernada como debería serlo por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, nosotros vamos a entender que efectivamente el Espíritu Santo de Dios está prohibiéndonos o permitiéndonos cosas, porque dentro de su personalidad está eso. Porque así como prohíbe, Él permite. En Hechos 6, 16, 10, ahí adelantico, dice, cuando vio la visión enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Entonces fíjense cómo le prohibió ir a unos sitios como de la provincia de Galicia, como no les permitió ir a Bitinia por el Espíritu, pero el mismo Espíritu sí les permitió partir a Macedonia, donde Dios los llamaba para que anunciáramos el Evangelio. Esto es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esta es la personalidad de perdón la redundancia, de la persona del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no solamente, entonces, tiene una mente, escudriña nuestra mente, no solamente tiene voluntad, no solamente prohíbe, permite, sino dice la palabra de Dios que habla. Por ejemplo, a Felipe en el desierto, está en Hechos 8:29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. A Pedro, ¿se acuerdan cuando estaba en el techo de una casa en Hechos 10:19? Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Algunos de los ancianos en la iglesia de Antioquía, dice la palabra en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. A las iglesias en el Apocalipsis, vemos que a cada una de ellas decía al finalizar, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, fijémonos que dentro de la personalidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está hablándonos. Y empezábamos este día nuestra clase diciendo que estamos hablando de la doctrina y de la doctrina como conjunto de verdades y entendiendo que la palabra de Dios nos decía a nosotros al principio cuando leíamos en 2 Timoteo 2:15, procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Yo no sé si todo esto sea nuevo o no sea nuevo, pero es efectivamente conocer quién es el Espíritu Santo de Dios, conocer lo que hace, conocer la personalidad del Espíritu Santo de Dios y eso hace parte de esa doctrina del Espíritu Santo. Además de todo esto, y seguimos con la personalidad del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo ama. Dice la palabra de Dios en Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces, nosotros no solamente somos amados por Dios Padre, sino también por el Espíritu Santo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que Dios Padre entregó a su único Hijo. Con un acto de amor, el Señor Jesucristo, no solamente de Dios Padre, sino de Él, teniendo en cuenta que va a cumplir una misión, se entrega en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y ahora vemos que el Espíritu Santo también nos ama, porque dice, y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces, empezamos a ver que dentro de su personalidad, dentro de la personalidad del Espíritu Santo está el amarnos. El Espíritu Santo se contrista, dice la palabra de Dios en Efesios 4:30. Y no contristéis, ¿qué es contristar? Es entristecer al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados
para el día de la redención. Dejemos de entristecer al Espíritu Santo de Dios, dice la palabra de Dios. Es una parte de su personalidad, entristecerse cuando, y si leemos toda la porción, acompáñenme allí a Efesios 4, versículo 30. Efesios 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, es decir, todo esto que vamos a enumerar es lo que está entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Si usted se preguntaba hasta hoy si con lo que hacía estaba entristeciendo al Espíritu Santo de Dios que mora en usted, porque usted es templo del Espíritu Santo de Dios, hoy tiene que mirar si en su vida hay amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes, o sea, antes que todo eso, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, antes de que usted esté entristeciendo al Espíritu Santo de Dios, más bien sea misericordioso, perdónese uno con otros, así como Dios también nos perdonó, y seamos de igual manera benignos. Entonces, fijémonos que dentro de la personalidad del Espíritu Santo de Dios, si ignoramos esta palabra, podemos con nuestra actitud estar contristando o entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. En Romanos 8, versículo 26 dice la palabra de Dios, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se acuerdan que les decía al principio que habíamos encontrado una verdad nueva? De pronto a lo que decimos que el único intercesor entre nosotros es el Señor Jesucristo, cuando también a la luz de la palabra el Espíritu Santo dentro de su personalidad está Él interceder por nosotros con gemidos indecibles. Y si miramos todo el contexto de este versículo, nos está diciendo a nosotros que nos ayuda en la debilidad, porque en la debilidad nosotros no podemos pedir o no sabemos pedir como conviene. Pero allí viene el Espíritu Santo de Dios a interceder por nosotros. Qué bueno saber que en nuestra vida oran por nosotros. Uno se alegra cuando alguien le manifiesta a uno que están orando por uno. Pero si usted hoy en su corazón tiene, dice, pero el Espíritu Santo también está orando por mí, yo creo que saldremos de aquí absolutamente regocijados de lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios, y creo que es para este tiempo una palabra con poder, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hoy en la debilidad que podamos sentirnos, en esa debilidad estamos encontrando a la persona del Espíritu Santo de Dios que está diciendo en la debilidad, cuando no sabes qué pedir, yo intercedo por ti con gemidos indecibles. Entonces, qué bonito saber que hoy el Espíritu Santo de Dios realmente está haciendo todo esto por nosotros. Recapitulemos un poquito de la personalidad para de pronto empezar a mirar lo que es la deidad del Espíritu Santo de Dios. Entonces, recapitulando así rápidamente, el Espíritu Santo de Dios es una persona, así como el Dios Padre es persona, Dios Hijo es una persona, y como persona tiene unos elementos de esa personalidad, advirtiendo que la persona de la que estamos hablando es una persona divina, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
Dentro de esa personalidad hemos hoy visto que el Espíritu Santo tiene esas características de tener mente, de escudriñar nuestros corazones y nuestras mentes, tiene voluntad, prohíbe, permite, habla, ama, se contrista, ora. Son características de la personalidad del Espíritu Santo de Dios. Es tan importante el Espíritu Santo de Dios que hay en el Nuevo Testamento 261 pasajes que se refieren al Espíritu Santo. Se le menciona 56 veces en los Evangelios, 57 en el libro de los Hechos, 112 veces en las epístolas de Pablo y 36 en el resto del Nuevo Testamento. ¿Será importante el Espíritu Santo con tantas menciones? Entonces, hasta aquí llegamos con la personalidad. Pero decíamos que es una persona divina, es decir, tiene una deidad, es decir, es Dios. Así como es Dios Padre, Dios Hijo, también es Dios Espíritu Santo. Y tendríamos que probarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de ese Dios Espíritu Santo? Para que nosotros podamos decir el Espíritu Santo también es Dios. Lo primero es omnipresente. Omnipresente. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es decir, ¿en dónde podemos escondernos del Espíritu Santo de Dios? En este salmo, David simplemente estaba concluyendo que le era imposible escapar del Espíritu Santo de Dios. Aunque estuviese en las alturas, aunque descendiese a las profundidades, aunque viajase por el mar, aunque se rodease de oscuridad, ¿a dónde huiré de tu presencia? Y hoy usted y yo tenemos que pensar eso. ¿A dónde podríamos estar fuera de la presencia del Espíritu Santo de Dios? En ninguna parte. Porque Él es omnipresente. Pero así como Dios Padre también es omnipresente, también es omnisciente, el Espíritu Santo de Dios también podríamos decir que es omnisciente. Dice la palabra de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que conoce las cosas de Dios? Dice la palabra de Dios, sino el Espíritu de Dios. Todo lo sabe. Porque además nos revela a nosotros, dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Se acuerdan que estábamos compartiendo esta porción de la palabra? Que cosas que ojo no vio, ni oído yo. ¿Se acuerdan que decíamos eso? ¿Y cómo lo sabe el Espíritu Santo para revelarnos a nosotros? Porque Él todo lo sabe. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu, porque el Espíritu, pero Dios nos la reveló, perdón, a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu lo escudriña aún en lo profundo de Dios. Tenga en cuenta algo cuando esté usted revisando la palabra y estemos mirando estas porciones. Cuando la palabra de Dios habla del Espíritu Santo, siempre va a estar ese Espíritu con mayúscula, a diferencia de esta misma porción que dice, sino el Espíritu del hombre que está en él. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Ese Espíritu con E pequeña, en minúscula, ese espíritu es el espíritu nuestro, es esa parte que conforma el espíritu. Nosotros somos seres espirituales y por lo tanto ese espíritu al que se refiere ahí es el nuestro. Cuando se habla del Espíritu Santo de Dios está en mayúsculas, ¿listo?
Entonces terminamos con esto. Es omnisciente porque así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Él todo lo sabe y por eso es el que puede revelarnos a nosotros, el Espíritu Santo, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, eso, pero que el Señor ha preparado para nosotros. Como Él todo lo sabe, Él nos lo da a conocer a nosotros. Es omnipotente. En Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estamos hablando desde el primer capítulo de la Biblia, en su versículo 2, que el Espíritu de Dios ya se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Otra característica del Espíritu Santo de Dios, de su deidad. Ya hablamos de su personalidad, ahora estamos hablando de su divinidad. ¿Sí? Es eterno. Dice Hechos, no, perdón, eso está en Hebreos 9, versículo 14. Acompáñenme a Hebreos 9, versículo 14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Repitamos esa porción, está en Hebreos 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es clarísima la palabra de Dios al hablarnos aquí de un Espíritu eterno, que es otra de las características de la deidad del Espíritu Santo de Dios. Es llamado Dios. Veamos en Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? Perdón, voy a leer nuevamente que leí mal ahí la... Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense que esta porción empieza diciendo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y termina la porción diciendo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Por lo tanto, aquí está dándole una definición de deidad al Espíritu Santo, diciendo, no has mentido a Dios, pero al principio estaba refiriéndose que la mentira era el Espíritu Santo de Dios. Se le equipara en muchas porciones de la palabra, se le equipara al Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Aunque ocupa un lugar diferente, y eso tendremos que verlo en la doctrina, digamos, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de tres personas diferentes, un Dios verdadero, pero esas tres personas van a tener unas funciones diferentes, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a las características que tienen su deidad, van a tener funciones diferentes, pero se les iguala en algunas porciones de la palabra en cuanto a lo que son. Por ejemplo, en la experiencia del bautismo de Cristo. En la experiencia del bautismo de Cristo, que la vemos en Mateo 3, versículos 16 y 17, dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjense que aquí está Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Jesús estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo de Dios, una vez se abren los cielos, el Espíritu de Dios desciende como paloma y ahí está hablando Dios Padre diciendo que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Una porción en donde vemos a los tres personas, un solo Dios verdadero, actuando en el bautismo del Señor Jesucristo. En la tentación de Cristo, eso está en Mateo 4, del 1 al 7, dice la palabra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Quién fue el que llevó al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado? Diríamos, así abuelo de pájaros, si no estuviéramos leyendo la porción de la palabra, que fue el diablo el que lo llevó a que fuera tentado, pero la palabra dice que fue llevado por el Espíritu, y ese es el Espíritu Santo de Dios, el que lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Listo? Más adelante encontramos nosotros en Juan las declaraciones que hace el Señor Jesucristo en el aposento alto. Y él dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Está el Señor Jesucristo, Hijo, Dios Hijo, hablándole a Dios Padre, diciendo que va a rogar a Dios Padre. ¿Por quién? Por ese consolador que termina siendo el Espíritu Santo de Dios. Más adelante vemos en Juan 14:26, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fijémonos que el Señor Jesucristo tuvo su ministerio. El Señor Jesucristo en su ministerio les enseñó a multitudes y a sus discípulos y a todos nosotros a través de parábolas. Y nos venía enseñando y nos venía dando instrucciones, mandatos, pero envía el Espíritu Santo de Dios, lo envía Dios Padre, y dice que cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces encontramos primero que el Espíritu Santo a quien el Padre envía en nombre del Señor Jesús, ese consolador, nos va a enseñar a nosotros, nos va a recordar a nosotros todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en su ministerio. Más adelante, ese mismo consolador a quien dice la palabra de Dios, yo os enviaré del Padre, o sea que también es enviado por el Señor Jesucristo, es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. O sea que el Espíritu Santo viene a testificar de lo que hizo el Señor Jesucristo aquí. Estamos viendo cómo en todas estas porciones de la palabra, estamos viendo como cómo se equipara al Espíritu Santo, a Dios Padre y a Dios Hijo, el Señor Jesucristo, como tres personas diferentes, un solo Dios verdadero, pero con funciones diferentes. El apóstol Pablo también hace algunas declaraciones. Por ejemplo, en Efesios 2:18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada
por un mismo espíritu al Padre. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Más adelante, en 2 Corintios 13:14, dice el apóstol Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, fijémonos cómo es todas estas porciones nos muestran a nosotros, a ese Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, actuando de manera diferente, pero actuando realmente por y para nosotros, ¿no? Enseñándonos, dando testimonio, presentándose como un consolador, presentándose como aquel que nos va a permitir tener entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces es absolutamente impresionante todo lo que el Espíritu Santo efectivamente nos puede mostrar en su deidad. También lo vemos en declaraciones de Pedro, lo vemos en el libro de Hechos, declaraciones del Señor Jesús en el Monte de los Olivos. Por ejemplo, revisemos esa de Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es una declaración del Señor Jesucristo, en donde nosotros vemos cómo se equiparan esas deidades, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de los nombres y los títulos, nos muestran o nos reflejan más bien la naturaleza por su nombre, ¿no? Entonces a veces nosotros hemos hecho ya la tarea de lo que significan nuestros nombres, ¿no? Y eso es un poquito empezar a ver lo que en esencia nosotros queríamos para nuestros hijos cuando les colocamos X o Y nombre, y nos parecía muy bonito, y el nombre tiene un significado y una trascendencia en la palabra porque nos identifican los personajes en la palabra. Asimismo, el Espíritu Santo de Dios tiene nombres y títulos que reflejan su verdadera naturaleza. Yo no sé cuántos nombres o cuántos títulos usted conozca. Y podríamos decir uno, ese es el Consolador, ya lo veíamos en una de las porciones. Pero también se le llama el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Eterno, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el Espíritu de gloria, el Espíritu de vida, el Espíritu de sabiduría y revelación, el Espíritu de promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de santidad y el Espíritu de fe. Fíjense que encontramos aquí 13 denominaciones diferentes, incluyendo el Consolador, para el Espíritu Santo de Dios. Como ya estamos sobre el tiempo, creo que aquí dejamos nuestro trabajo de hoy de la doctrina del Espíritu Santo de Dios, para que en la próxima sigamos efectivamente revisando sus títulos, sus nombres, sus emblemas y todo aquello que nos ayude a descubrir realmente su ministerio, quién es el Espíritu Santo de Dios para nosotros. Por ahora lo dejamos ahí. Como siempre, pues tenemos un tiempito para que quien quiera aportar algo o preguntar algo, pues quedamos abiertos un ratico para que nos conectemos. Así que les cedo la palabra a cualquiera de los que están conectados para que intervengan, y si tienen alguna duda de lo que hoy hemos trabajado, pues sea el momento de responderla. Bueno.
que estábamos hablando con Alejita bueno, de que todas estas verdades del Espíritu Santo son los que forman pues su doctrina, ¿no? Y finalmente la doctrina es en lo que uno cree en verdades, uno cree en cosas que uno defendería o que uno da por ciertas o que uno más que dar por ciertas entiende como ciertas y así las vive, ¿no? Y pues parte de la doctrina del Espíritu Santo es eso de que Él es una persona, pero una persona con atributos humanos, pero también con atributos divinos. Y es como la característica pues del Padre, porque también fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, así que pues Él, no, más bien nosotros somos como Él, del Hijo, porque pues también vino a la tierra para hacerse hombre, y pues ahora el Espíritu Santo, como tú nos enseñas, pues tiene todas esas características humanas que de pronto a veces a uno le cuestan entender, porque de pronto nos acostumbramos mucho en lo que aprendimos de la doctrina del Espíritu Santo, de pronto los que tenemos, que somos creo que casi todos extracción católica, nos acostumbramos a pensar en él como, no sé, como un viento, como un soplo o como una paloma. Entonces un espíritu es una cosa que no se toca, que un espíritu es una cosa que como que es de verdad como un aliento, pero no entendemos hasta que vemos la doctrina cómo es todo esto, ¿no? Cómo es una persona que tiene voluntad, que tiene conocimiento, que habla, que ama, que como nos enseñabas prohíbe, el Espíritu Santo les prohibió hablar del Evangelio. Hay partes también en los Hechos de los Apóstoles que dice que el Espíritu Santo no les permitió ir a algún lugar. Entonces, cuando le empezamos como a aterrizar un poquito y a dar formita humana al Espíritu Santo, empezamos a entender que no es el soplo o es el viento o es la paloma, pero más allá de eso, como tú decías, a veces le damos menos importancia que al Padre o que al Espíritu Santo o que al Hijo. Y fíjate, me impactaba a mí como en esa porción que nos hablas de Hechos 5:3, en lo de Ananías, cómo le dice Pablo, es que no le mentiste a cualquiera, le mentiste al Espíritu Santo, pero es que además le mentiste a Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces es como tan irrefutable pensar que también es Dios, y ahí empieza uno a entender eso, que también nos velaron mucho antes de conocer de verdad al Señor, y era el tema del misterio de la Santísima Trinidad. Entonces uno decía, no, pues si es un misterio, pues es tan misterioso, eso no lo vamos a poder conocer ni entender nunca. Y bueno, cuando uno lee la palabra entiende que el misterio es como tú nos enseñas en la parte de la deidad del Espíritu Santo, que los tres existen, que los tres son, que los tres tienen atributos diferentes, que solo hay un Dios verdadero, porque tanto el Hijo como el Espíritu Santo honran al Padre como lo más importante, pero que los tres son Dios, o sea, tienen esa esencia de Dios, y ahí es muy bonito ver cómo Pablo lo entiende y le dice a Ananías, es que usted no le mintió a cualquiera, le mintió al Espíritu de Dios, pero además le mintió a Dios mismo. Entonces, muy lindo, amor, muy lindo, como dices tú, mucha información para repasar, pero muy, muy lindo todo lo que nos has enseñado, muy revelador. Fíjate algo, acá me dice, por ejemplo, que dejamos de ver el Espíritu Santo como una paloma, como agua, como un silbo apacible, como un viento, pero cuando empecemos a mirar, por eso les decía que quedaba pendiente lo de los nombres, pero hay una cuestión también en la doctrina del Espíritu Santo que es el emblema. Cuando el Espíritu Santo baja como paloma, tiene un significado, ¿no? Ahí habla de la pureza, la paz y la modestia. Pero cuando hablamos de pronto del agua, indica la vida y la purificación. Y si hablamos del viento, indica un poder invisible. Entonces, fíjate que todo eso también hace parte, pero tenemos que entender que el Espíritu Santo es mucho más. Primero que la persona con características o cualidades humanas, porque además es Dios. Pero al ser Dios, así como nosotros tenemos nuestra doctrina del Padre, podemos decir los nombres del Padre: Jehová Nisí, Jehová Rafa. Sí, estamos dando nombres de lo que significan y de las cualidades del Padre. Lo mismo el Espíritu Santo tiene nombres, y lo mismo el Espíritu Santo tiene una serie de emblemas que
dan luz respecto a su naturaleza y respecto a su misión. Esos emblemas, cuando los miremos, efectivamente son la paloma, el agua. Cuando hablamos del Espíritu Santo hablamos también del aceite, hablamos de los sellos, hablamos del viento, hablamos del fuego, y todos esos son emblemas del Espíritu Santo, pero también cada uno tiene su significado. Entonces, cuando hablábamos del conjunto de verdades, es ver realmente al Espíritu Santo, digámoslo de alguna manera, en todo su esplendor. ¿Sí? No quedarnos con su humanidad ni con su deidad, sino también quedarnos con la grandeza de su nombre y quedarnos con todo lo que el Espíritu Santo simboliza desde el hecho de una paloma bajar en el momento en que se está bautizando al Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque eso hace parte de todo el conjunto de verdades. Y es que cuando no las tenemos todas, corremos con el riesgo de irnos por falsas doctrinas. Por eso empezábamos con el conjunto de verdades. Si yo me quedo nada más con la naturaleza de pronto del Espíritu Santo, la naturaleza de la personalidad de Él, me voy a quedar muy corto y no voy a entender la deidad del Espíritu Santo y no voy a entender su misión en este mundo, ¿no? El Señor Jesucristo mismo lo decía, les conviene que yo me vaya, porque va a llegar otro y ese otro es el Consolador y era el Espíritu Santo de Dios. Pero hablábamos de una naturaleza divina de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, en donde vemos que el Espíritu Santo de Dios está en Génesis 1:2, ¿sí? Cuando empecemos a ver los nombres, les decía yo, el Espíritu de Dios es el Espíritu, ojo, entonces vamos a encontrar muchas veces el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Y uno diría, pero espere, la primera vez que bajó, realmente lo venimos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, cuando baja en lenguas de fuego, es la primera vez que aparece el Espíritu Santo en la Biblia, no, lo encontramos desde Génesis. Pero ahí es donde tenemos que entender su personalidad, su deidad, sus nombres para entender que siempre estuvo presente en el plan de Dios. Por ejemplo, amor, pensando en las características humanas, ¿no? Yo no sé, Estelita, pues, que estuvo conmigo desde hace tantos años en la palabra y cuando empezamos, digamos, a caminar con el Señor, con la cruzada, ¿te acuerdas que le decían a uno que el Espíritu Santo era como la mamá? A veces los seres humanos pretendemos darle como una forma de lo que conocemos y de lo que vivimos a Dios mismo. Entonces pretendemos que el Padre pues es el Padre, el Espíritu Santo la mamá y el Hijo pues es el Hijo. Entonces de pronto a veces tratamos, como dices tú, amor, de hacer interpretaciones de pronto en donde no cabrían, ¿no? Y de pronto quizá es porque cuando se habla de que el Espíritu Santo prohíbe o permite o habla o ama o exhorta o consuela, pareciera una característica más femenina, entonces a veces las personas empiezan a darle alguna interpretación a lo que la palabra misma dice y ahí es donde quizá podemos tergiversar un poco la doctrina del Espíritu Santo, porque empezamos a darle como una condición más bien humana. Queremos como hacerlo más como lo que vivimos y sentimos nosotros humanamente en la tierra, ¿no? Pero algo que sí es cierto es que en todo caso el Espíritu Santo sí interfiere muchísimo o interviene muchísimo en nuestra condición humana, en toda esa parte sentimental porque él es el que nos consuela, Él es el que nos exhorta, Él es el que nos anima. Entonces realmente sí tiene como esa característica especial en esa parte humana y por eso de pronto a veces también perdemos esa parte de la majestad, de la deidad y del poder, de la omnisciencia, de la eternidad, como nos enseñabas tú hoy, que decía el Espíritu Santo es eterno. Entonces, somos muy humanos y nos da a veces como por tratar de entender a Dios desde la humanidad y bueno, deberíamos meternos un poco más en lo espiritual para tratar de preguntarle y decirle
hazme entender, permíteme comprender lo que es el Espíritu Santo, ¿no? De hecho, el Señor, escuchaba yo ahorita el pasaje del Consolador, dice, les daré otro Consolador, o sea que también el Señor Jesús vino también para consolarnos. De hecho, trajo consolación a la humanidad y a través de las sanidades, de los milagros, a través de restaurar el corazón de las personas, de sacarlos a veces de, pues, de su humanidad imperfecta. Entonces, de pronto sí procuramos estructurarlos como darles una forma del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero así como son de diferentes y de independientes, también son uno solo. Y bueno, es lindo poderlo aprender hoy desde ese punto de vista, ¿no? Que, pues, que está tan involucrado con nosotros el Espíritu Santo, que se mete en todo eso que nosotros creemos que nadie se mete. Y Él sí, para eso, para prohibirnos a veces. A veces nos habla y nos dice, no, no lo haga, no vaya, no lo diga, pero no lo entendemos. Y es parte de su esencia y de su naturaleza, ¿no? Gracias, doctor. Espectacular tema, espectacular. Qué dicha que hoy estuvimos hablando del Espíritu Santo, porque yo pienso que de las tres personas de la Santísima Trinidad es el más difícil de conocer. Y sí, claro, era como nos decían acá, me tienes toda la razón, porque es que es lo más parecido al amor maternal, como esa ternura, como esa guianza, esa consolación, nos la entrega el Espíritu Santo. Sí, podemos entender que era como esa relación, porque pues yo entiendo como que en los hogares tradicionales está papá, mamá y hermanos, ¿no? Y entonces el papá era el serio, el estricto, el disciplinado, y la mamá era como la que suavizaba el asunto. Entonces, muchas veces nos dijeron, recuerdo yo, no sé si tú, Camecita, que el aceite del Espíritu Santo suavizara las relaciones entre las personas, ¿no? Entonces, sí lo entendía yo también así. A mí personalmente me costó mucho trabajo. Mi mamá me decía, mi hija, pídale al Espíritu Santo, y yo quedaba en babia, yo no tenía ni idea quién era el Espíritu Santo. Y me costó mucho trabajo. Y lo más particular de todo es que las cosas espirituales se disciernen es a través del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no podemos tener esa relación o nos cuesta trabajo conocerlo, nos va a costar mucho trabajo, como me costó a mí, en mi caso particular, de pronto entender las cosas espirituales, porque uno pues le hablan de espíritu y como es con la cuestión es como gaseoso, como que no tiene una forma específica conocida intelectualmente, entonces nos cuesta trabajo. Pero cuando fui entendiendo, y esto me pareció espectacular hoy, esa claridad que tú le diste, Mauro, a las características de la personalidad humana, de pronto no humana, porque él es divino, pero de pronto características de nosotros los humanos, como son la mente, la voluntad, los sentimientos, las emociones, las decisiones, ¿sí? Junto a las características de la deidad, eso, sabes, yo nunca, a pesar de todos los años que de pronto he tratado de estudiarlo, nunca he tenido como tanta claridad, y te lo agradezco. De verdad te doy gracias. Tan linda. Fíjense algo que vamos a hacer énfasis cuando veamos el ministerio del Espíritu Santo. Y es algo que yo digo, son tres personas diferentes, un solo Dios verdadero, pero cada una tiene su ministerio. Y nosotros tenemos que entender el ministerio del Señor Jesús, el ministerio de Dios Padre y el ministerio del Espíritu Santo. Y ese llamado que ellos tienen, que ellos mismos, por decirlo de alguna manera, nos lleva a nosotros, por ejemplo, hoy compartíamos una de esas características, y es que Él tiene voluntad, porque, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que Él los da como Él quiere. Entonces, si nosotros pretendemos un don de esos, el don de hacer milagros, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas, si queremos uno de esos, si nosotros no conocemos doctrina respecto a cómo es el ministerio del Espíritu Santo de Dios, terminamos pidiéndole a quien no debemos que nos dé un don.
anhelar un don. ¿Sí? Entonces yo quiero el don de hacer milagros. Y me pongo a orar y digo, Señor, Dios Padre Todopoderoso. Y Él me dirá, pero es que yo no soy. Es que yo no soy quien los da como Él quiere. Perdónenme, yo soy también Dios. Pero quien da los dones como Él quiere, dice la palabra, no yo, es el Espíritu Santo de Dios. Pero para eso hay que entender el ministerio del Espíritu Santo de Dios. Por eso hay que conocerlo desde su humanidad, no, desde su personalidad, desde su deidad, desde sus nombres, desde sus emblemas, para llegar a decir, si es todo esto, entonces ya empezamos a conocer en el camino que termina siendo el consolador, que hace Él como consolador. Porque fíjense que si estamos tristes, Él no nos quita la tristeza. Nuestra debilidad dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles ante Dios Padre. Entonces se convierte en un intercesor por nosotros con esos gemidos indecibles. ¿Pero por qué? Porque estoy descubriendo que una parte de su personalidad es el orar por nosotros. Entonces, eso es lo que queremos entendiendo la doctrina, porque yo les decía, hay doctrina de la iglesia, hay doctrina del Padre, doctrina del Hijo, doctrina del Espíritu. Mire, hay hasta doctrina de Satanás. Porque es que a veces también terminamos nosotros dándole más poder a Satanás que el que efectivamente tiene. ¿Por qué? Porque no hemos descubierto el poder de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En donde realmente ellos son fuertes, por decirlo, y suena atrevidísimo lo que estoy diciendo, para que nosotros realmente sepamos, pero es por decirlo de alguna manera, como los ministerios que tenemos en la iglesia. Si yo pretendo un mercadito porque necesito, estoy urgido en mi casa, pues yo no me voy a ir al ministerio de alabanza, porque por mucho me tocarán 2 canciones y mira, vayas aquí con esto, y, ¿sí? Mentiras son los de alabanza, pero me van a alabar, pero el de alabanza no es el que va a suplir mi necesidad como es el ministerio de misericordia. Lo mismo pasa con Dios Padre, tiene un ministerio, Dios Hijo tiene su ministerio y Dios Espíritu Santo tiene su ministerio. Entonces la claridad de entender, decirle, a mí por ejemplo me fascinaba estudiando el tema ahorita para la clase y yo decía, qué bonito es saber que Él ora por nosotros, en mi debilidad. Es decir, yo le doy gloria a Dios y gracias por cada oración de nuestros consiervos. Y qué bonito, pero además saber que el Espíritu Santo está orando por nosotros, me pareció genial. Y dice, en la debilidad, Él está ahí. Cuando yo no sé cómo pedir, Él está con gemidos indecibles ante Dios Padre pidiendo por mí. Entonces, siendo un poquito pretencioso, es como la idea de llegar a conocer de verdad al Espíritu Santo en su integridad a la luz de la palabra. Y eso es lo que trataremos de hacer en las lecciones que vienen con esta primera que empezamos. Ese principio que le diste en la introducción cuando decías que, pues decías, no dice la palabra que en Hechos les preguntan que si cuando recibieron al Espíritu Santo, cuando creyeron recibieron al Espíritu Santo. Y la respuesta de ellos es que ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y uno diría, bueno, en esa época, pero en esta época pasa igual. Ni siquiera muchos han oído que hay Espíritu Santo. Y bueno, nos das el privilegio, amor, de aprender de la doctrina del Espíritu Santo. Es otro poder, aunque casi terminábamos con los poderes, es un poder impresionante el del Espíritu Santo para que nosotros también lo aprendamos y conozcamos nuestra doctrina y creamos en esa doctrina y enseñemos esa doctrina, ¿no? Sí, algo bonito era con lo que empezábamos, que hablábamos que el Señor en muchas porciones de la palabra y sobre todo el apóstol Pablo siempre nos decía, porque no quiero hermanos que ignoréis, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio, no quiero que ignoréis nuestros padres, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Dios no quiere que nosotros ignoremos su palabra y de verdad que a veces nos quedamos de pronto con bases muy pequeñas y tenemos mucho más ya para ahondar. Entonces, qué bonito de verdad que
que estén los que estamos. Y nada, que si hay alguien que quiera alguna duda que podamos resolver. A mí, buenas noches, pastor. Hola, Consuelito, ¿cómo estás, su merced? A mí, en estos días que estaba leyendo la palabra y también cuando María y José llegan al templo a presentar al niño y se les acerca, creo que Zacarías, no me acuerdo bien, y dice que él fue lleno del Espíritu Santo cuando vio al niño Jesús y se alegró y dice que ya podía ir a descansar en paz porque había visto la luz del mundo. Amén. Entonces, en la Amén. presencia del Salvador, qué Espíritu Santo, lo revelación. que dice el pastor no es solamente cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, sino que en el Antiguo Testamento y en la palabra se encuentra muchas veces que hay profetas y esos que son llenos del Espíritu Santo, o sea que son tres deidades, pero que cada una se manifiesta en su debido momento, ¿no? Pensaría Amén. yo. Amén. Consuelito, y fíjate que nosotros, así como la experiencia que se cuenta en el nacimiento del Señor Jesús, en los primeros capítulos de cada una de las cartas de Lucas, Mateo, Marcos y Juan, la experiencia la sentimos nosotros también cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón. Dice la palabra que somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que nosotros podemos decir que Él mora en nosotros, que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. También decimos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero, ¿quién es el que está en nosotros entonces? Entonces, qué bonito de verdad ver esa porción que tú nos cuentas, porque debe ser la misma manifestación de gratitud que debemos tener nosotros en nuestros corazones. ¿Sí? Decir, oiga, nosotros recibimos al Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Por eso también tenemos como hasta la posibilidad de entristecerlo, porque somos nosotros los que lo entristecemos con nuestra malicia, maledicencia, gritería, todo lo que dice la palabra de Dios que entristece al Espíritu Santo. Entonces fíjate que uno cuando empieza a escudriñar la palabra respecto a esto, por ejemplo, empieza a entender si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. Y de eso se trata la doctrina, de tratar de escudriñar y estar compartiendo la verdad, el conjunto de verdades que nos hará libre, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Y la porción que habla también de que es que ustedes no saben que son el templo del Espíritu Santo, es qué lástima que todas las personas no pudieran ser conscientes de eso, ¿no? Porque nomás con decirlo es, Dios mío, ¿qué hago? O qué hago bien o qué hago mal para afectarme yo misma, ¿no? Porque yo soy un templo del Espíritu Santo y de pronto con mis malos actos o algo estoy perdiendo esa bendición que le dan a uno y no sé, digo yo, con todo esto que pasa y uno que ve este país cada vez con más violencia, yo le digo al Señor que si es que Él está muy triste con nosotros y nos ha dejado a un lado para que sigamos viviendo tanta violencia y tanta tristeza, que en lugar de estar más unidos y más prontos a salir de tanto problema, ve uno esta falta de tolerancia, esa falta de respeto por el otro, no, queda uno como asombrado con todo lo que uno ve, con esta violencia que estamos despertando otra vez, y uno dice, Dios mío, Señor, yo todo el día me la paso pidiendo perdón al Señor por todo lo que uno ve y lo que uno oye en las noticias, o simplemente ve uno en la calle, ¿no? La tristeza del irrespeto hacia el otro. No puede decir uno nada porque inmediatamente eh, la gente es como violenta, una falta de tolerancia terrible.
Cierto, cierto. Y estaba buscando ahorita, porque no solamente con esas actitudes que dice Consuelito y que tenemos nosotros, no solamente estamos contristando al Espíritu Santo de Dios, sino que también dice la palabra, estaba mirando, creo que está en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 19, esperen, permítame un segundo, dice la palabra de Dios, no apaguéis al Espíritu, ¿sí? Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, no apaguéis al Espíritu. Entonces, lo que dice Consuelito es muy cierto, con nuestras actitudes no estamos. Y el lío, digamos que los que no conocen del Señor, no es que tengan gran justificación, porque también hay una conciencia que debe manejar nuestros buenos y malos actos, ¿no? Pero los que hemos conocido del Señor, lo que le hemos reconocido como nuestro Señor y como nuestro Salvador, efectivamente tenemos una responsabilidad con nuestros actos de no apagar el Espíritu Santo, de no, y en la porción que compartíamos hoy, de no entristecerlo. Y eso es simplemente recordando quién es el mayor que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón. Es muy triste ver la actitud de la gente, es muy triste ver noticieros, redes sociales, en ver cómo la gente no se mide ni tiene un temor de Dios, ¿no? Un Y es temor lo que no. la palabra dice, ¿no, amor? Que es el carácter de los hombres de los postreros días, que Sí, serán claro. amadores de sí mismos, intemperantes. Pero miren que mientras escuchaba a Consuelito, pensaba en ese pasaje, pero mira lo que dice Consuelito en Hechos 2 también, que en Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, o sea, los mismos días en que en los postreros días habrá hombres con un carácter terrible, dice también el Señor que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Entonces, como dice Consuelito, yo me la paso pidiéndole perdón todo el día al Señor y también declarando, mi Consuelito, que algo que contrarresta ese carácter tan malo de los hombres en estos postreros días, pues es el Espíritu Santo, el que es derramado por Dios en estos postreros días sobre las siervas y los siervos de Él, ¿no? Cierto, cierto. Bueno, ¿alguien más? Sí, pastor, buenas noches. Hola, Mirencita, ¿cómo vas? Yo tengo una inquietud. Bueno, cuando nosotros hacemos la oración de fe, nosotros recibimos también el Espíritu Santo porque dice que Dios en la cruz nos da el paquete completo. Entonces la salvación nos sella con el derramamiento de sangre en la cruz, nos sella y nos da la salvación por gracia, ¿cierto? Sí, señora. Pero entonces cuando hacemos el bautizo en el Espíritu Santo, hacemos el bautizo en agua, que pues también es como reafirmando eh, al Espíritu Santo, o sea, esa parte yo no la entiendo. No, hay una cosa es el bautismo en agua y Ujú. otra cosa es el bautismo en el Espíritu. Cuando hablamos del bautismo en agua, que en la Biblia se habla como el bautismo de Juan el Bautista, se está hablando de la inmersión y simplemente está como una ordenanza para nosotros ratificar nuestra fe ante la congregación, ¿sí? Nos bautizamos y simplemente nos comprometemos ante la congregación a seguir al Señor Jesús y a seguir sus caminos, su palabra, sus mandatos. Digamos que ese es el bautizo en agua y es el compromiso que nosotros adquirimos, que es diferente al bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu es el que nosotros tenemos cuando hablamos en lenguas, dice la palabra. Entonces recibir el bautismo en el Espíritu es hablar en lenguas. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos tanto los dones, porque hacen parte de lo que decíamos ahorita, de la personalidad, de la voluntad más bien del Espíritu Santo, de dar los dones como Él quiere. Entonces ese es el bautizo en el Espíritu, porque es el Espíritu Santo
el que está dando, y no solamente el don de hablar en lenguas, sino también ahí están el resto de dones que están en la palabra, que el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Entonces, ser bautizado en el Espíritu es recibir esos dones que están en la palabra, esos dones del Espíritu Santo. Entonces, tú puedes recibir el don de hacer milagros, el don de hablar en lenguas, el don de discernimiento, y cuando lo recibes has sido bautizado en el Espíritu, ¿sí? Hay que mirar, porque como dice la palabra de Dios, Él da como Él quiere, ¿no? Podemos anhelarlos, eso no tiene nada de malo, y decir al Espíritu Santo que tenga en su corazón regalarnos alguno de esos dones, ¿no? Por eso es que hay personas que pueden hacer milagros y otras no, pues las que no, no es que sean ni más o menos cristianos que el otro, sino que han recibido el bautizo del Espíritu Santo para el don de milagros. Pero el bautismo en agua es diferente, el significado es diferente al bautismo en el Espíritu Santo. En el bautismo en el Espíritu Santo básicamente es la recepción de los dones por el Espíritu Santo. Ok. Entonces, nada, anhelémonos, Mauro, pero perdóname, vamos a llegar a ese punto, ¿no? Vamos a Bueno, llegar al ya. punto de mirar los dones y Mm. mirar cómo el Espíritu Santo efectivamente, a la luz de la palabra, va a repartir esos dones, en qué consisten, todo eso, porque hace parte de su ministerio. Hace parte de su ministerio. Entonces, vamos a llegar allá y de pronto ahí demos un poquito más de claridad a ese bautismo en el Espíritu. ¿Listo, mi Mirancita? Gracias, pastor. ¿Alguien Mauro, más? y una Dime. cosita que de pronto se me ocurre a mí también en este momento es que no solamente con el bautizo del Espíritu Santo podemos nosotros notar que tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Como decía, ¿quién estaba hablando? Miriancita. Sí, Sí. señora. Bueno, como decía Miriancita, que nos entregan el paquete completo cuando nosotros hacemos la oración de fe y el Señor nos sella con el Espíritu Santo, inmediatamente nosotros podemos experimentar el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz. Sí. Entonces yo he comprendido que también cuando uno logra experimentar y poder desarrollar ese fruto, ¿sí? Es indiscutible que es consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, creo yo. No, tienes razón, pero además, digamos que, a ver, le decía a Mirancita respecto al bautismo, porque era su pregunta, pero efectivamente cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo de Dios. Como templo del Espíritu Santo de Dios, independientemente de que hayamos sido bautizados en el Espíritu Santo de Dios, nosotros como templo empezamos a recibir manifestaciones del Espíritu Santo. Se convierte en nuestro guía, nuestro instructor. Nos enseña todo lo que el Señor Jesucristo da testimonio de lo que el Señor Jesucristo hizo. Y digamos que ese es el Espíritu Santo. Cuando veíamos en su personalidad que Él prohíbe, que Él es cuando nos dejamos guiar por Él. Por eso, independientemente que no hayan sido bautizados, nosotros sí tenemos el Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros. Y al tenerlo en y sobre nosotros, empezamos a tener una conciencia diferente a la conciencia humana que teníamos anteriormente, porque empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Es cuando tú dices, yo no voy porque el Señor me muestra que no debo ir. Yo no hago esto porque el Señor me está mostrando esa pura guianza del Espíritu Santo de Dios. Inclusive en el callar, en el hablar, en el hacer o no hacer, en el pensar, empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso en su palabra, y veíamos hoy una porción que también nos adentraremos en ella, que decía, no lo contriste, no lo entristezca, porque usted, teniéndolo adentro, usted sí lo puede entristecer con su gritería, con su malicia, con su maledicencia, y podemos estar entristeciéndolo. Pero efectivamente lo hemos recibido. Es decir, ese paquete completo que dice Miriancita es real. ¿Sí? Y el Espíritu Santo ya está cumpliendo un ministerio en nuestra vida. Lo que pasa es que a veces yo digo que no podemos permitir que lo cumpla todo por una razón, porque lo ignoramos, porque no lo conocemos. ¿Y yo cómo puedo obedecer algo que no conozco?
Pero cuando entendamos todo el ministerio de Él en nuestra vida, por ejemplo, a que ora por nosotros, tú dices, ahí está el Espíritu Santo orando por nosotros, en mi debilidad, con gemidos indecibles, porque es que mi oración natural de pronto no es porque no sé cómo pedirlo, pero Él sí sabe cómo pedir, dice la palabra de Dios, con gemidos indecibles. Entonces, Él está actuando, por más de que no hayamos sido bautizados en el Espíritu. Y el bautizo en el Espíritu es recibir ya manifestaciones de de los dones que el Espíritu Santo da como Él quiere. Muchas gracias. No, su merced. Gracias. Bueno, vamos a orar. Hoy nos pasamos, el tema estuvo muy chévere y no hemos hecho ni visita ni nada, sino hemos estado juiciosos, pero nos hemos pasado media horita. De todas maneras, si alguien tiene una duda, si alguien tiene una pregunta, si a alguien le quedó algo como volando, escríbanos y lo resolvemos en la próxima clase, ¿les parece? Para que no quedemos con dudas y como con cosas que de pronto no resolvimos. ¿Listo? Entonces, alístense. Nuestro tema va a seguir siendo el Espíritu Santo por un buen tiempo. Vamos a compartir más cositas de verdad que nos permitan como abrir nuestro corazón y saber el, la grandeza que tenemos adentro, que es el Espíritu Santo, ese mayor que está en nosotros. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor, yo quiero darte gracias por este tiempo especial. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por el precioso Espíritu Santo de Dios que hoy nos guió, nos enseñó, nos instruyó, nos recordó. Y gracias, Señor, porque eres una realidad en nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, si hasta hoy hemos sido ignorantes de tu palabra en cuanto a lo que tú quieres enseñarnos, y ayúdanos, ¿verdad?, a volvernos a ti, a saber la importancia, Señor, de ese Espíritu Santo que mora en nosotros, que, como dice tu palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y hoy lo declaramos. Y hoy oramos, Señor, para que siga siendo nuestra guianza, nuestra instrucción, nuestro auxilio y nuestro socorro y nuestro consuelo, como dice tu palabra, en el resto de nuestros días. Ayúdanos a conocerte más, a saber más de ti, Señor, y a salir de aquí, como siempre, siendo más hacedores de la palabra que simplemente oidores. Quedamos en tu presencia, te damos gracias por este tiempo especial y oramos, Señor, para que esta sea una semana, un fin de semana bendecido, guardado y protegido por ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. A todos, muchísimas gracias. Amén. Que el Señor los bendiga. Estamos súper pendientes de seguir compartiendo las buenas nuevas y nada, que quedemos gozosos de lo que el Señor nos está enseñando. Yo sé que todo el tiempo no podemos ser fuertes, pero lo que sí tenemos que ser todo el tiempo es intercesores y ser fuertes en la oración. No podemos darnos el lujo de ser soldados dormidos, o sea, de tener toda la armadura, el conocimiento, hasta la Biblia en físico, pero nos quedamos dormidos.